Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a concluir este curso de moral católica y lo hacemos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues que el Señor, la Santa Cruz gloriosa de nuestro Salvador, la Sagrada Cruz, con el poder de su gloria, de su divinidad, nos asista, nos consagre y nos permita darle gloria con la enseñanza, con la doctrina católica que rezuma en abundancia a través de la vida de los santos, de los mártires, de los apóstoles, de la Santísima Virgen María y todo este ministerio angélico que la Iglesia como madre y maestra, angélico en cuanto que es enviada del costado mismo de Cristo, nace del mismo costado de Cristo aquí en el ala de la cruz, pues ella nos da el camino y la verdad y la vida, nos da a Jesucristo, nos entrega a Jesucristo a través de la doctrina, a través de los sacramentos, a través de la liturgia, a través de toda la tradición viva de la Iglesia. Somos piedras vivas de Cristo. Bueno, pues toda la inmoralidad del hombre está allí, acontece en el Gólgota, en el Calvario, y al mismo tiempo toda la moralidad, es decir, la ley divina del Espíritu Santo de Dios se derrama al mundo entero a través de la sangre, el agua y el Espíritu. La sangre, el agua y el Espíritu del Dios uno y trino, que a través del único mediador, Jesucristo nuestro Señor, nos entrega la nueva alianza, las nuevas tablas de la ley, el cáliz nuevo de la eterna salvación, el cáliz de la vid verdadera que es Cristo, puerta del cielo, y es el que nos abre ahora el paraíso. Todos tenemos acceso al Padre por Cristo en el Espíritu. Aquí se contiene, Efesios 2, 9 creo recordar, se contiene toda la doctrina católica. Todos tenemos acceso al Padre por Cristo en el Espíritu. Inicio con unas palabras breves. Hoy vamos a dar los mandamientos octavo, noveno y décimo. Ya concluimos este curso de moral, pero antes quería simplemente una pincelada preciosa de un escrito de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, religiosa, en su libro Un camino simple, la negligencia en el amar conduce al mal. Dice así: si nos volvemos a Dios, irradiamos amor y alegría en torno nuestro, a todos los que conviven con nosotros. Del mismo modo, dice, si hacemos el mal, extendemos alrededor nuestro el mal. Si estamos cerca de alguien que va por el mal camino, por el camino del mal, hagamos todo lo posible para ayudarle y mostrarle que Dios se preocupa de él. Oremos intensamente para que redescubra la oración, que descubra a Dios dentro de sí y en los demás. Este es como el primer paso, ¿no?, del amor para destruir el odio, destruir el mal, ¿no?, que anida en nosotros. No descubrir que Dios te habita, que Dios está dentro de ti, que Dios también habita al hermano, habita al otro, al que es distinto de ti. Todos hemos, continúa Santa Teresa de Calcuta, todos hemos sido creados por la misma mano amorosa de Dios. Todos hemos sido creados por la misma mano amorosa de Dios. El amor de Cristo es siempre más fuerte que el mal en el mundo. Debemos, pues, amar y ser amados. Debemos, pues, amar y ser amados. Es muy simple y no debería ser una lucha tan grande para llegar a ello. Así concluye este pequeño párrafo de este libro de Santa Teresa de Calcuta. Bueno, pues sin más dilación comenzamos hoy y terminamos ya este curso de moral católica, que creo que va a ser un beneficio espiritual, sin duda, porque todo lo que rezuma de la doctrina de la Santa Madre Iglesia es vida, es don celestial, es un tesoro para ser custodiado y guardado en nuestro corazón. Y vamos a Y comenzamos viendo este octavo mandamiento. Séptimo es el que vimos el otro día. Y el octavo mandamiento, ¿qué nos ordena el octavo mandamiento? Pues sencillo, el octavo mandamiento: no darás falso testimonio. Sencillo, pero claro, esto, la vida social, especialmente la vida de la abogacía, de los tribunales, de la política de este mundo, imaginaros, ¿no?, lo que significa esto. Bueno, no darás falso testimonio, nos prescribe la verdad o sinceridad, esto es, aquella virtud que consiste en mostrarse veraces en las acciones y en las palabras, huyendo de la doblez, de la simulación y de la hipocresía.
Hace breves minutos escuchaba, ¿no? Como un político italiano en el Parlamento italiano se hablaba a la presidenta con palabras durísimas, hablando de su hipocresía respecto a este conflicto en Gaza y cómo no puede, cómo puede tener esos intereses, ese egoísmo, esa falsa estrategia, ¿no? De falsa política para no ser sincera, ¿no? Ni virtuosa y ocultar o simular o esconder o no condenar lo que es completamente injustificable, ¿no? Bueno, pues vemos que este octavo mandamiento es gravísimo. Estamos hablando de ley divina, ¿eh? Y que por lo tanto te acerca al cielo si lo cumples, si no tienes esa doblez y con sincero corazón los juicios que emites y que valoras, todas las valoraciones que haces en tu día a día, pues son justas, buscan la justicia, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. O bien, cuando no cumples este mandamiento, te estás alejando, te estás separando de la vida, te estás condenando, te estás yendo a lo más oscuro, ¿no? Del ser humano, a ese infierno que es la hipocresía, la doblez, ¿no? El egoísmo, la vanidad, la soberbia, la ira, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna otra obligación que nos atañe en cuanto cristianos respecto a este mandamiento de no dar falso testimonio? En cuanto cristianos debemos dar testimonio del Evangelio con los actos y con las palabras. Es decir, no solo dar falso testimonio está prohibido, sino que este mandamiento te impele, te invita a dar testimonio del Evangelio y además hacerlo de forma coherente, es decir, con actos y con palabras, con hechos y con palabras que en la vida cristiana siempre están intrínsecamente ligados. Por lo tanto, tenemos que pedir esta gracia al Señor de dar testimonio siempre de su santo evangelio allí donde nos encontremos y ante quien sea, ¿no? Sea libre, esclavo, griego, judío, sea quien sea, ¿no? La persona, el discípulo de Cristo, tiene que dar siempre testimonio de forma abierta, pública, nítida, clara, tanto con palabras como con obras de la fe que le salva, de la fe de la cual se nutre, de la que vive. Cristo es nuestra vida. Recordemos que la fe no es un concepto teológico sin más, sino que es la misma persona de Cristo. Es Cristo quien nos da acceso al Padre. Esa es la fe católica. Es el unigénito del Padre, el eterno del Padre, el eterno unigénito del Padre, el que ha venido a manifestarnos la voluntad de Dios, los dones de Dios, la hierofanía, la manifestación, el kairos, la gloria del mismo Dios en nuestra vida. Y por lo tanto ese es el testimonio. Damos testimonio de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, dice San Pablo, sino predicamos la grandeza, la belleza, la magnanimidad, la misericordia, la fidelidad, el amor eterno de Dios. No nos predicamos nosotros, somos pobres pecadores, ¿no? Pero sí predicamos al Señor y damos siempre testimonio de su grandeza y de su amor. Y en la medida de lo posible debemos de ser santos, es decir, santos y irreprochables ante Dios por el amor, es decir, vivir en ese amor de Dios. Vivir en el amor de Dios que significa reconocerse también débil, vulnerable, pecador, tantas veces miserable, ¿no? Vivir en humildad, es decir, vivir en la verdad, ser humildes, ¿no? Pero esto es la gracia de dar testimonio de la gracia de Dios. Damos testimonio de que Dios es gracia, de que la gracia de Dios revierte siempre, fortalece, consuela y alegra el espíritu del hombre, que le pide con fe, que le necesita, que le suplica desde lo profundo del alma. ¿Cuál es el supremo testimonio que podemos rendir de nuestra fe? Vuestra fe, de nuestra fe cristiana. El testimonio supremo dado por la verdad de la fe es el martirio. Este sería el testimonio propiamente. El martirio, que es el martirio cotidiano, el martirio extraordinario, el martirio de sangre, ¿no? Pero que el martirio cotidiano es este, es simplemente ser coherentes en palabras y en obras para que el evangelio, el santo evangelio sea anunciado, sea predicado, las personas conozcan, los hermanos, los vecinos, los compañeros, los familiares, todo el mundo conozca que el amor de Dios invade, penetra y trasciende a la criatura, que hemos salido, como decía Madre Teresa de Calcuta, de las manos de Dios. Todos procedemos de estas manos de Dios y como divino alfarero quiere que crezcamos en virtud, en santidad. Por eso los mandamientos. Pues fijaros, no solo no dar falso testimonio, sino dar testimonio de la verdad. Es a lo que nos invita y por lo tanto el martirio es la puerta que se abre necesaria, obvia, ante el cristiano que quiere cumplir la ley de Dios, que también es el acto supremo de la virtud de la fortaleza. Este martirio está ligado,
una unidad con la virtud de la fortaleza, sin duda alguna, que han recibido los mártires a lo largo de toda la historia, especialmente en estos últimos tiempos, aquí en España y en México, muy especialmente, pues tantos mártires cristianos hoy actualmente en África, ¿no? En países de Oriente como Siria, etcétera, India, también mártires que han demostrado, ¿no? Y antiguamente también en Japón, eh, que han demostrado esa fortaleza, ¿no? Inexpugnable que solo puede proceder de Dios. Solo Dios puede dar esa gracia de fortaleza, pero la persona está disponible, es decir, de la persona depende abrir el corazón en libertad para que la gracia entre y pueda operar este milagro, ¿no? De dar testimonio de la verdad. Como dijo el Señor, dar testimonio, no os preparéis la defensa porque el Espíritu Santo es el defensor. El Espíritu Santo vendrá a dar testimonio dentro de vosotros de mí. Y dando testimonio de mí, da testimonio del Padre que me ha enviado, ¿no? Es un testimonio del Dios uno y trino, el único Dios único y verdadero que nos habita, que nos cohabita, la Santa Trinidad, que nos habita en esta morada interior, en este don de la filiación divina, de la inhabitación de la Santa Trinidad en nosotros, da testimonio llegado el momento, en cualquier momento, latitud, tiempo y lugar. Allí está esa virtud de la fortaleza que es el testimonio del martirio. ¿Qué nos prohíbe el octavo mandamiento? Aquí nos prohíbe algo tajante y claro: la mentira, la maledicencia, la calumnia, los juicios y las sospechas temerarias o infundadas. Fijaros el mundo de las redes sociales donde yo también he caído, ¿no? En este atroz, ¿cómo decir? En esta atroz herida a este santo mandamiento de la ley de Dios, ¿no? He procurado tantas veces, ¿no? He faltado a la prudencia, he faltado a la justicia, he faltado al honor de otras personas, pensando con mi sola cabeza, con mis solas fuerzas, sin contar ni con el beneplácito divino, ni con el consejo de los sabios, ni con la obediencia de un superior, ni con una conciencia personal bien formada, estos cuatro aspectos, lo cual ha propiciado el error, el pecado grave, la calumnia, el caminar en la mentira, aunque no, con medias verdades, con medias mentiras, siempre en ese relativismo, en esa sospecha temeraria infundada que hoy tanto hay, ¿no? En las redes, porque se puede opinar de todo y de todos y a todas horas y nadie, ¿no? De forma ordinaria, en todos los sentidos ordinaria, es decir, diaria y de forma soez tantas veces, y sobre todo eso, injustificada, ¿no? Porque nos faltan conocimientos. Bueno, pues la mentira, la maledicencia, la calumnia, los juicios, imaginaros el mundo, ¿no? Aquí cómo pueden entrar estructuras que vivía San Juan Pablo II de pecado que están sometidas a toda esta esclavitud de la mentira, y por lo tanto se está atentando contra este mandamiento octavo de la ley de Dios, de la ley de Dios. ¿No? No, allí donde está la mentira está reinando Satanás, y por lo tanto la división, el deshonor, la infamia, ¿no? La pudredumbre, el infierno. Aunque muchas veces te haya engañado. A mí me ha engañado tantas veces. Bueno, cuando el demonio te engaña, hay que revertir la situación pidiendo esa gracia al Señor y a la Santa Madre Iglesia y a sus ministros en los sacramentos, en la vida de la Iglesia, en la vida sacramental, para volver a recuperar, ¿no? Esta sintonía con los mandamientos de la ley de Dios, que son los que dan vida a tu alma, son los que te dan realmente la vida, para no caer en estos juicios de valor temerarios, para no caer en maledicencias gratuitas, para no caer en una, ¿cómo decir?, una paranoia colectiva o personal de mentira constante, en donde no hay un eco real con la antropología, con el humanismo cristiano, con la ley del Espíritu Santo en nuestro interior, con una vida espiritual fuerte y consistente que te permita, ante la prueba, ante la dificultad, ante el martirio, que hemos dicho que es parte de la vida cristiana, parte intrínseca, innata, propia, esencial de la vida cristiana y de la santidad de toda la Iglesia, pues en vez de rechazar esa prueba o a la ligera abandonar el barco, o a la ligera arremeter porque te duele la herida y no sabes qué hacer, y lo que haces es revolverte como el jabalí que está herido en el bosque y que está a punto de ser cazado del todo por los cazadores, bueno, no tienes esa docilidad del Espíritu Santo, ni ese espíritu de obediencia filial, ni ese amor a la Iglesia, y entonces yo y tú nos permitimos el lujo de caer, ¿no? En esta
en esta vivencia de la mentira como algo habitual, ¿no? Y esto es gravísimo, ¿no? Por lo tanto, porque es un testimonio, antitestimonio como cristiano, pero además que atenta contra Dios mismo. No solo estás difamando al prójimo, sino que dejas de dar testimonio de Dios. Se podría decir que todos los mandamientos de la ley de Dios también ofenden gravísimamente a Dios directamente. Los 3 primeros de forma especial, estos desde el cuarto al 10º, hacen más relación directa al prójimo, pero desde luego afectan a Dios mismo también y ofenden a Dios en tanto y en cuanto pervierten el tejido social, cultural, la bondad social, ¿no? De todo lo que uno puede realizar en este mundo. Por lo tanto, la mentira, la maledicencia, la difamación, la calumnia, los juicios, esto hoy en día que está tan de moda es lo primero que deberíamos de hacer, someter a un juicio muy severo nuestras valoraciones, nuestros juicios, para entroncar en una verdad más honda y espiritual las verdades de fe y lo que realmente somos, es decir, nuestra identidad como cristianos. Que nada ni nadie la haga tambalear, aunque vengan pruebas, aunque vengan tormentas, aunque vengan momentos de crisis o momentos de mucha oscuridad. ¿Qué es la mentira? Pues la mentira consiste en decir lo que es falso con la intención de engañar. Con la intención de engañar. Esto, desde luego, hay que escarbar siempre un poquito. Muchas veces, muchas personas de primeras aparentemente no quieren engañar, pero siempre hay intenciones segundas, ¿no? Incluso terceras, y miedos, ¿no? O libertades coaccionadas, es decir, que falta libertad. Y entran en estos juegos, ¿no? Especialmente el mundo de la política, de las empresas, no sé, del vecindario, de la imagen que uno tenga de sí, etcétera, ¿no? Por lo tanto, para ser verdadero y auténtico hay que luchar contra esta intención de engañar sin duda alguna, pero también buscar que no te quieres engañar a ti mismo y mucho menos engañar a Dios Altísimo. Y por lo tanto, para ser auténtico hay que combatir la mentira y para esto hay que buscar siempre jamás, ¿no? Tener la intención, jamás en nuestro interior, tener la intención de engañar. Es por su naturaleza siempre ilícita, por lo tanto, aunque normalmente es grave solo cuando lesiona de forma considerable la justicia y la caridad. Es decir, ¿no? Ahí entra el tema de la mentira piadosa, ¿no? No hace falta, o sea, no hace falta. No hace falta decir ni siquiera mentiras piadosas. Pero cuando es grave realmente, cuando entra, estamos hablando de cosas, ¿no? Fuertes contra la justicia y la caridad, pero siempre es ilícita. Es decir, ¿no? No debería mentir nunca, nunca se debería mentir. Jamás hay que dar cobertura a la mentira. ¿Debemos decir siempre toda la verdad? No es siempre necesario. Esto ya no es mentir, ¿no? Es diferente, es no decir toda la verdad. Es más, alguna vez es culpable el decir toda la verdad. Por ejemplo, en el caso de que estemos obligados al secreto. Esto existe y muchos cristianos tampoco lo saben, pero bueno, ahí está, ¿no? También el secreto de los sacerdotes cuando confiesan en confesión sacramental. En mi experiencia personal hizo muchísimo daño, ¿no? Una confesión que salió a la luz, ¿no? De forma impropia, de forma beligerante, de forma inmadura, y que eso hizo un daño terrible, ¿no? Terrible. Y por lo tanto, bueno, muchas veces sin castigo. Dentro de la Iglesia, el derecho canónico dice una cosa, pero la experiencia al final es otra, ¿no? Entonces, la misericordia se usa siempre como la vara última y la vara primera, diría yo, ¿no? Antes que el látigo del derecho canónico como tal, ¿no? Pero es verdad que el secreto de confesión debe regir y debe ser un principio fundamental que no lesione precisamente la intimidad y la dignidad de cada persona cuando abre su corazón a Dios y le expresa su miseria, su culpa, porque eso es lo que Dios va a perdonar y es algo entre Dios y el penitente. Bueno, en ese caso hay secreto y también en otras relaciones contractuales que los cristianos pueden tener, no solo en la confesión sacramental. Bueno, obligados al secreto, no guardar un secreto a un amigo, siempre que no afecte a terceras personas o a la justicia o a la caridad, ¿no? Entonces hay que guardarlo, hay que guardarlo. Pero una cosa es el no decir una verdad y otra el decir una falsedad. Entonces aquí eso es lo que no es justificable de ningún modo, decir una falsedad. ¿Qué son la maledicencia y la calumnia? Pues, o difamación, consiste en hacer públicas sin un motivo válido las faltas verdaderas, pero no conocidas del prójimo. Y la calumnia, por el contrario, consiste en referir noticias falsas lesivas de su buen nombre. Es decir, impresionante, ¿no? La calumnia ya es hablar mal y con mentira.
¿no? La maledicencia, pues hablar cosas verdaderas, pero sin un motivo válido, y estás sacando, por así decirlo, los trapos sucios, ¿no? Esto es lo que se hace y rompe tantos matrimonios, tantas relaciones sociales, de amistad, porque sacas algo que sí que pudo ser, es algo verdadero que sucedió, pero lo sacas sin un motivo, con un motivo espurio. Por algo, ¿no? Que de algún modo echar en cara, justificarte, algo que te has hecho mal, algo, ¿no? No tener ese honor, ¿no? Esa honorabilidad. Por lo tanto, hablar mal del otro, del prójimo, siempre, ¿no? Es caer en maledicencia y esto es pecado, es un pecado grave contra el octavo mandamiento. La calumnia, fijaros hoy a la orden del día cómo está este pecado. Pero es que lo peor es la calumnia, que ya no solo es que estás hablando mal, sino que lo haces además con fake, ¿no? Con noticias falsas, en todo momento y en todo lugar. Y además lesivas del nombre, ¿no? De esa persona, ¿no? Aquí está todo el mundo, los sedevacantes, etcétera, ¿no? O sea, porque tantas veces simplemente se amparan, ¿no? En códigos, en artículos, en epígrafes, en variopintos para lesionar gravemente o atentar gravemente con falsas noticias, además, falsas noticias y falsas interpretaciones de esas falsas noticias, el buen nombre de una persona concreto, ¿no? Casi siempre personas de autoridad, ¿no? Como es en el caso de los edevacantistas, con la persona del Papa, ¿no? El papado y el Papa en todas sus dimensiones, también los cardenales, obispos, es decir, personas de autoridad en el mundo eclesial, vamos a decir, pero esto puede pasar también con cualquier otro tipo de persona que ejerza una autoridad, siempre que sea una autoridad, ¿no? Legítima, es decir, ¿no? Y justa. Vamos a ver, ¿la maledicencia y la calumnia son pecados graves? Más grave que la simple maledicencia es la calumnia, ciertamente, porque ahí añade el engaño, la mentira, forma intencionada. De todos modos, tanto en un caso como en otro, la gravedad debe ser medida por la entidad del daño. Es decir, la gravedad se mide siempre por la entidad del daño acarreado al buen nombre del prójimo, teniendo presente que el buen nombre es más importante incluso que los bienes materiales. Esto es impresionante. De hecho, antiguamente había duelos a muerte solo porque has atentado contra mi honor. O sea, y mi honor me lleva a pedirte el duelo a muerte. Es decir, impresionante, ¿no? Antes había como más pudor, más honorabilidad y más belleza en el acto moral. Se constataba más que el hombre tenía una cierta formación o quizá una mala leche alucinante, ¿no? Y no pasaba ni una, ¿no? Y se iban ahí al duelo inmediatamente a degüello, se tiraban al cuello como, pues eso, ¿no? Como fieras salvajes. Pero quiero decir, el honor importa aquí, que al ser una cualidad espiritual, individual y personal del sujeto, de la persona humana, vale muchísimo más que todos los bienes materiales juntos que puedas tener. Por eso, ¿no? La fama de la persona y el honor de la persona debe ser cuidada y alberga, ¿cómo decir?, una aura o una protección de sacralidad. Por eso el Señor respeta tu intimidad, por eso es legítimo el secreto con las autoridades, ¿no? Tanto religiosas como civiles que se puedan dar siempre que haya legitimidad, ¿no? Y haya sentido común en eso en ese secreto. Y por lo tanto el nombre y la falta al honor de ese nombre es algo que está muy por encima de los bienes materiales. Esto queda claro, ¿no? En la doctrina de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué debe hacer el que ha cometido tales pecados? Pues todos los que son contrarios a la justicia, quien ha difamado y calumniado, sin duda alguna no basta que se arrepienta y se confiese, sino que debe reparar los daños acarreados al buen nombre del prójimo. Y por lo tanto tiene que hacer lo posible. Si ha entendido que su intención ya era mala o que estaba pervertida o que estaba equivocada, por lo tanto no solo tiene que arrepentirse y pedir perdón al Señor sacramentalmente, sino también reparar los daños. Públicamente pedir perdón, ¿no? Públicamente hacer lo posible para revertir esa situación caótica de engaño, de malestar, de difamación, de calumnia que se haya dado y revertirla ahora a través de los principios morales que rigen la justicia de la virtud propia del cristiano que después quiere ejercer también la caridad, ¿no? Pero si faltas a la justicia, ya ¿cómo vas a ejercer la caridad? Bueno, pues aquí reparas los daños causados al prójimo, reconociendo tu pecado y anunciando que ahora está restituido el honor, ¿no? El honor en base a esa justicia debida. ¿Qué son las sospechas y los juicios temerarios?
Se tiene respectivamente la sospecha o el juicio temerario cuando sin un motivo razonable se sospecha o se juzga que el prójimo haya cometido cualquier culpa moral, ¿vale? O sea, sin un motivo razonable se sospecha. Entonces dices, bueno, no sé, ves a tu marido, a tu mujer, ves a un obispo, y de repente ya dices, no, no, yo sin motivo alguno yo pienso que ha caído en este pecado, que ha cometido simonía, o que ha cometido adulterio, o que ha realizado tal, no sé, tengo esa sospecha. No, o sea, perdona, eso es algo completamente temerario cuando primero no es probado, ¿no? Ni te lo van a hacer probar así fácilmente, pero segundo, es a lo mejor algo que ni te compete, ¿no? Eres hasta un tercero del vecino de más allá para hablar de estas cosas. Sin embargo, nos metemos tantas veces en estos laberintos, en estas drogas de la mente, vamos a decir, en esta drogadicción gratuita, que estimula, ¿no? La vanidad y el ego de la persona, pues de forma despiadada, de forma injusta, de forma cruel, y te atreves a rezumar por todas partes juicios temerarios, sospechas infundadas, haciendo muchísimo daño, ¿no? Yo por eso también he pedido mea culpa en este canal, y lo seguiré haciendo hasta que me vaya de este mundo al Padre, y que me reciba en sus brazos misericordiosos, que esto es lo que anhelo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque esto es lo que evita que yo me vaya directamente al infierno, porque he reconocido públicamente que he caído en estos juicios temerarios, ¿no? Todos lo hacemos, ¿eh? Públicamente puedes aparecer en redes sociales o no, da igual. El tema es que tú públicamente, quiero decir, en tu vida pública, ordinaria, el día a día, en tu trabajo, en tu familia, en la calle, pues vamos emitiendo juicios. Y tantas veces son juicios muy severos, muy de sospecha infundada, muy de temeridad infantiloide, que no tiene nada que ver con el cristiano adulto y maduro en la fe. Y por lo tanto, vamos como lanzando latigazos de culpa moral a personas que ni siquiera conocemos, no sabemos ni de su historia, ni sabemos su nombre, ni sabemos por lo que está pasando, y directamente ya les estamos, ¿no?, juzgando, o valorando con una sospecha infrahumana, ¿no?, diabólica, que nos divide, que nos separa del hermano, del prójimo, ¿no?, y mucho menos da testimonio de la caridad de Cristo. Y por lo tanto, bueno, pues es importante, ¿no?, saber cada vez que uno cae en estos juicios que tienes que luchar y combatirlos, ¿no? Acordándote de que este octavo mandamiento de la ley de Dios, el Señor siempre te invita a no hablar mal, jamás decir mentira, lo primero, después no hablar mal de nadie, y tercero, jamás usar la mentira encima hablando mal de nadie, ¿no? Ni menos caer en esto, en la sospecha infundada, que puede crear muchísimo daño también alrededor. Las sospechas o los juicios temerarios son pecados graves. Se comete pecado grave solo cuando se atribuye al prójimo con certeza y sin fundamento una grave falta. Con certeza, claro, esto es la certeza, claro, dice, no, dividir y vencerás, ¿no? O déjalo caer, ¿no?, que algo llegará, ¿no? Si el río suena, agua lleva, dicen algunos por aquí en Castilla. Entonces, bueno, es como que cuanto más se diga y más ahí que van, esas plumitas se van soltando, y yo voy, no lo digo con certeza, pero bueno, lo que sí tengo certeza es en decirlo. Y lo digo además 1200 veces al mes, de forma que voy ¿no?, desgallitando, voy desfondando, voy destruyendo la dignidad, ¿no?, el honor, la fama de este prójimo, de este hermano. Por lo tanto, aunque muchos se escudan en esto, ¿no? Yo no tengo certeza, pero opino y digo y sigo opinando y digo y vuelvo a decir, ¿no? Bueno, pues sin fundamento, y pues si encima con certeza, es decir, con cabezonería, con terquedad, cuando no tienes datos o no tienes pruebas o no eres la persona legitimada para opinar o para decir de otro, pues es una falta grave, gravísima, y por lo tanto es un mandamiento de la ley de Dios, tan grave como todos los anteriores que hemos visto, ¿no? Estás robando la fama, el honor a tu hermano. ¿Cuáles son los deberes de la autoridad civil respecto a este mandamiento? Interesante pregunta. Pues debe garantizar una pública información fundada sobre la verdad. Pública información fundada. Esto cada vez es más difícil, no solo por la sobreabundante información, sino por la sobreabundante desinformación. Entonces, depende de dónde te polarices, dónde te coloques, a quién escuches, pues irás para un lado o para otro, ¿no? Porque todos tenemos argumentaciones, todos tenemos... Pues ahí, ¿dónde hay que fijarse?
en la coherencia cristiana, que son los hechos, son amores y no buenas razones, y que las razones nunca sean alocadas, es decir, que la razón es siempre razonable, siempre que está en el bien, es razonable. No existe el racionalismo y por lo tanto tampoco el fideísmo. Aquí esa información tiene que sopesarse siempre en esta vara doble de medir, pero que es una, en el fondo, que no es porque sea doble es mala, sino quiero decir que la razón y la fe están unidas para que esa información sea cotejada en libertad y sobre la justicia, una justicia real, ¿no? Y proveer, por lo tanto, que a través del uso de los medios de comunicación social no se deriven daños para la moralidad pública o lesiones en los derechos personales de los ciudadanos. Hoy en día se podría decir que la sospecha ya no es tan infundada cuando hablamos de determinados medios o determinadas plataformas y que sin duda alguna justifican atrocidades como las que estamos viendo hoy delante, ¿no? En cámara y grabadas. La primera vez que se ve la matanza de tantas personas en vivo y en directo y que se sigue dando un criterio, ¿no? de valoración positiva, moral, a esta atrocidad. Es decir, por lo tanto, deja mucho que desear, ¿no? Toda esta información que es pública o publicada, pero que realmente no favorece a lo público, no favorece al pueblo, no favorece la moralidad, ni la conciencia social, ni la conciencia colectiva de los pueblos, forjada e inscrita en esta ley natural, ¿no? Que es respetar la justicia, respetar la buena fama del prójimo y respetar la dignidad personal de cada individuo. Al contrario, ¿no? Entonces la mentira hoy rige, por desgracia, en tantos medios y por lo tanto tenemos que tener mayor discernimiento que nunca para poder acceder a buena información, a fuentes veraces que nos ayuden a comprender, ¿no? La historia, el momento presente, el hecho del que estoy intentando analizar y las consecuencias que tiene también el que yo haga una valoración de ese hecho. ¿Qué obtiene el que observa fielmente el octavo mandamiento? Pues algo fantástico. Toma posesión del papel que le compete como criatura dotada de un alma espiritual. O sea, toma posesión. Como diciendo, yo estoy aquí, este es mi lugar. Pues de la misma manera que Dios gobierna la creación no sometiéndola, sino atrayéndola con su esplendor, así el hombre veraz participa del privilegio de conducirse a sí mismo. Es decir, este mandamiento tiene que ver con la veracidad, con la sinceridad, y que es el privilegio, entre comillas, de conducirse a sí mismo y a los demás, no con el sometimiento, sino con la luz y la fuerza que dimana de la verdad. Por lo tanto, es el ser veraz, el ser íntegro, es caminar en esta luz y en esta fuerza que viene de la verdad, del esplendor de la verdad, ¿no? Veritatis Splendor, recordamos esa encíclica preciosa de San Benedicto XVI, todavía no santo, pero ya es santo para tantos millones de personas. Bueno, pues esa fuerza, ese esplendor de la verdad, que es la ley de Dios inscrita en nuestro corazón, que nos permite gobernarnos y conducirnos a nosotros mismos en la libertad de los hijos de Dios, mirando el cielo, mirando el paraíso, mirando el arca de la alianza, que es Cristo mismo. Cristo que viene en los brazos de María muchas veces y otras veces ya glorioso y radiante, resucitado a nuestra vida, para decirte que esa ley divina inscrita en tu corazón da luz al prójimo, ayuda al prójimo, ilumina al prójimo, da fuerza al prójimo, siempre en tanto y en cuanto que tú estás en ella. Eres luz del mundo, eres sal de la tierra, eres fermento en esta masa de los pueblos. Bueno, pues hasta aquí. El próximo día continuaremos y ya finiquitaremos, ya daremos por terminado el curso con dos breves pinceladas a los mandamientos 9º y 10º. Hoy yo creo que con esto ya está, hemos acabado en este octavo mandamiento. No darás falso testimonio, ni mentiras, que es pues esto, una prueba más de que el hombre está hecho para la verdad. Hemos sido creados por la verdad y para la verdad, y en ese veritatis splendor, en ese esplendor que es Dios, que te ha creado por el amor, ¿no? A través de la verdad de su Hijo Jesucristo. Y esta verdad, esta felicidad de encontrarse con la verdad que experimenta el corazón del hombre, es lo que te hace incapaz de caer, como decir, te blinda para que el mal, la mentira, no te permita caer en ese foso, en esa penumbra, en esa sombra, en ese infierno negro y oscuro que te invita a decir en cualquier momento o a hacer
¿no? Con tus palabras y con tus obras, algo que no dé testimonio de la verdad. Todo lo que no da testimonio de la verdad no es de Dios, y por lo tanto este octavo mandamiento nos invita a la sinceridad, un corazón sincero, íntegro, una piedad sincera, íntegra para con Dios es lo que mejor hará, te hará bien para gobernar tu propia vida, tu propio corazón, y caminar también haciendo el bien a los que te rodean, con esa cruz siempre de nuestro Salvador Jesucristo como guía perpetua, guía de verdad, guía de moralidad, guía que nos permite entrar de nuevo siempre en el Sagrado Corazón de Jesús. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendigan y os concedan esta gracia hermosa de dar testimonio del Santo Evangelio de nuestro Señor allí donde estemos. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima.